Vamos a ir a el Salmo, hablando del Salmo, estábamos hablando de Salmos. Perdón, Salmos más adelante. Vamos a ir a Éxodo primero. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Versículo 13 y 14. Dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Hace unos días estaba León haciendo su tarea. Él tiene una tarea diaria para agilizar la muñeca con el tema de la escritura, que es escribir un capítulo entero de la Biblia por día. Todos los días, antes de computadora, antes de jugar nada, un capítulo entero tiene que escribir, porque ya entra a la secundaria y necesita agilizar la mano. Y él justo otros días llegó a esta parte, ¿no? Ya terminó todo Génesis y ahora está por Éxodo, capítulo, no sé en qué capítulo va, pero bueno, el otro día estaba en el capítulo 3. Y yo estaba en la pieza y él viene y me pregunta, cuando él va leyendo y escribiendo, pero se nota que va entendiendo, porque cada tanto viene y me pregunta: ¿qué significa esto? ¿No? Y viene y me pregunta esto, el León: ¿qué significa esto que dice yo soy el que soy? ¿No? Y encima en ese momento yo le digo: después te explico, porque era la siesta, yo estaba acostado. Después lo hablamos, le digo, porque no estaba yo en condiciones de responder nada, la verdad. Y me quedó esta frase en la cabeza, ¿no? Yo soy el que soy. Lo que sí le expliqué, obviamente, ¿no? Más o menos, rápidamente, pero no pude entrar en profundidad. El Señor, cuando le dice esto a Moisés, es la parte cuando Dios manda a Moisés a liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y entonces este cuestionamiento es lógico. Le dice Moisés a Dios: el pueblo de Israel me va a preguntar, pero a ver, si te manda nuestro Dios, ¿cómo es el nombre de nuestro Dios? Y el Señor le dice: deciles así: yo soy, te manda, ¿no? Yo soy. Esa es la traducción del nombre original de Dios: yo soy, que significa más o menos: yo soy el que existe en sí mismo. Es como cuando yo llego a veces a la noche de trabajar a mi casa, toco la puerta y por prevención Carla me pregunta: ¿quién es? Y le digo: soy yo, amor. No hace falta que diga: yo soy Maico Argüello, tu esposo, ¿sí? DNI tanto. No hay contraseña en casa. Yo digo: soy yo, amor, y ya está. Ya reconoció mi voz, ya sabe quién soy, abre la puerta y paso. El Señor le está diciendo esto al pueblo de Israel y nos dice a nosotros: ¿qué Dios es? ¿Quién es? ¿Es Alá? ¿Es Buda? No. Yo soy el único Dios. No necesito aclararte un nombre específico. ¿Cómo le querés llamar? Jehová, Jesús, Yahvé. Hay un montón, hay gente que, bueno, debaten sobre cómo es el nombre. Hermanos, cada nacionalidad, cada idioma le llama de una forma. A Jesús, nosotros le decimos Jesús, Jesucristo. En Estados Unidos le dicen Yahshua. ¿Cómo es en inglés? En Israel, Yahshua. En Estados Unidos le dicen Jesus. Le dicen. En cada idioma se pronuncia de una forma distinta, porque no es importante la pronunciación en sí mismo. De hecho, dicen que la palabra yo soy, el nombre de Dios, no tiene traducción. No se puede decir exactamente porque son puras consonantes, que es más parecido como a un respiro, más como un... Es como una respiración fuerte así, ¿no? Por eso cuando la palabra de Dios dice que toda la tierra le alaba, sin saberlo, cuando respiramos, cuando jadeamos, cuando simplemente sale aire de nuestra boca, exhalamos el nombre de Jehová de nosotros sin darnos cuenta. Así que lo queramos o no lo queramos, le alabamos de igual. Y esto me trajo una pregunta, ¿no? Y les traigo yo a ustedes esta pregunta. Es una pregunta retórica, no es para que me lo respondan ahora en medio de la reunión, sino para que una pregunta para reflexionar. ¿Quién es Dios para nosotros?
Pregúntense, piensen en esto. ¿Quién es Dios para mí? ¿No? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es ese yo soy? Pero a mi esposa le digo, yo soy en la puerta, y ella sabe, ¿quién soy? Su esposo. Se lo digo a mis hijos y ellos entienden. ¿Quién es? ¿Quién soy? Ah, es papá. Bien, cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿quién me está hablando? Respondernos a nosotros mismos esta pregunta nos va a llevar a entender mejor nuestra relación con Dios. Porque, como en el ejemplo de la entrada en mi casa, yo no tengo el mismo trato con mi esposa que con mis hijos. ¿Sí? Son dos relaciones distintas. Ahora, depende de quién sea Dios para nosotros, es el tipo de relación que nosotros vamos a tener con Dios. Como ya he dicho otras veces, Dios es un Dios personal. ¿Sí? Él es una persona y trata de forma personal con cada uno de nosotros de una forma distinta. Y lo notamos en solamente ver cómo Dios lleva, cómo otros hermanos en Cristo llevan la vida cristiana y cómo la llevamos nosotros. Te das cuenta que no parece que estuviéramos, como quien dice, hablando con la misma persona a veces. ¿Cómo puede ser que Dios a este hermano le da todo y a otro lo mantiene con lo justo y necesario y a otro es como que Dios tiene, a cada uno lo tiene de una forma distinta, no todos iguales, porque no somos todos iguales. Todos tenemos necesidades distintas espirituales. Como decía la hermana en el agradecimiento, a veces Dios nos da, permite que seamos felices un tiempo y nos olvidamos de Dios. Entonces Dios tiene que cortar esposa, hijo, que no puedas ver a tus hijos, ni siquiera cosa de que a ver si así clamas a Dios. Esto se da porque nuestra experiencia con Dios nos ha llevado de diferentes formas a la fe. Hay gente que llegó porque sus papás eran cristianos. Hay gente que llegó porque tuvo una necesidad, porque estuvo perdido en el mundo, en la droga, y estaba asqueado de la inmundicia del mundo, y llega y tiene una perspectiva totalmente distinta de Dios. Hay gente que tal vez simplemente un día llegó a la iglesia, le gustó y se quedó, y hace 40 años que está en la misma condición porque no llegó por un deseo verdadero de Dios. Simplemente hay personas que son simplemente religiosas, les gusta estar en una iglesia y no estar en el mundo, pero no es por amor a Dios. Depende del trato que hayamos tenido con Dios, va a cambiar nuestra relación. Y eso tenemos que entenderlo, es muy importante para poder apoyar y entender a los otros hermanos en Cristo. Porque muchas veces nos podemos enojar, ¿cómo puede ser que los hermanos no entiendan este tema? ¿Cómo puede ser que sigan débiles en esta fe? Claro, el problema es que no todos tuvimos el mismo tratamiento de parte de Dios, entonces no todos vamos a entender a Dios de la misma manera. Él es el mismo, pero nosotros no lo percibimos igual. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿quién era Dios para Adán? Pensemos en Adán. Según Adán, ¿quién era Dios? El Creador. Nada más. ¿Qué experiencia tenía Adán con Dios? ¿Y qué fue creado por Dios? Mucho más que eso. Dios creó los cielos, la tierra, creó los animales, creó a Adán, creó a Eva y le dijo, bueno, a todo esto que creé, ponele nombre. ¿Cuál era la experiencia que tenía Adán con Dios? Solamente era el creador para él, nada más. ¿Quién era Dios para Abraham? ¿Quién era? Tenía un trato más personal Abraham. ¿Qué era, dice Abraham de Dios? No, hay una palabra clave que dice ahí. Amigo, exactamente. Tanto en Isaías capítulo 41, 8 dice el Señor, fíjense, se los voy a leer yo rápidamente, Isaías 41, 8, porque es hermoso cómo lo dice Dios. Lo tenía anotado, pero lo quería leer directamente de la Biblia. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¡Wow! Dios decía eso de Abraham. Cuando dice Jacob se refiere al pueblo de Israel, ¿no? Tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, se refiere al mismo pueblo de Israel, a quien yo escogí. Hoy en día lo podemos entender como nosotros, la iglesia de Cristo. Tú, dice, hijo mío, dice, eres a quien yo escogí. Descendencia, dice, de Abraham, a quien, de Abraham, mi amigo. ¿Cuál era la experiencia que tenía Abraham con Dios? Una amistad.
Otro que tenía una amistad, aunque no se lo llame así, pero se entiende, fue Enoc. ¿Qué dice de Enoc? Caminó con Dios. Era un compañero, por ejemplo, no más que un amigo, tal vez un compañero de vida para Enoc, Dios. Para Dios, Enoc. No, al revés, para Enoc, Dios. Perdón. ¿Quién era para Rahab, la ramera, la prostituta de Jericó? ¿Quién era Dios para Rahab? Él era su salvador. Dios salvó a Rahab, la ramera. ¿La salvó de qué? De la destrucción, no salvador como nosotros entendemos a Jesucristo. La salvó de la muerte, la salvó de perecer con el resto de Jericó, la salvó de perecer en el olvido. Una prostituta, una mujer entregada a una vida horrenda, entendió que este era el pueblo de Israel y dijo, mejor los ayudo a esto que a esto otro. Y solamente por eso Dios se convirtió en su salvador. La experiencia para ella, imagínense, y no solamente, fíjense qué tremendo, que no solamente fue que la salvó de la muerte, la incluyó el Señor en la descendencia del Señor Jesucristo. Después de ser prostituta y entregarse a Dios, o sea, abandonar esa vida, se ve que tuvo un marido, se casó y tuvieron descendencia. Y Dios permitió que de esa mujer llegara una mujer pecadora. ¿Cómo puede ser? El Señor lo quiso así. No importaba el pasado, importaba que ahora fue salvada. Entonces, para ella, ¿quién era Dios? Mi Salvador. No solamente salvó su vida, salvó su alma, salvó su testimonio. Hasta el día de hoy estamos hablando de ella. Salvó su historia. Pudo haber muerto como una prostituta más de todas las que debe haber habido en Jericó y murieron todas. La experiencia de ella con Dios la marcó para que ella lo vea todos los días de su vida seguramente como el que me salvó. ¿Quién era Dios para Jonás? ¿Saben quién era Dios para Jonás? Su amo, su dueño. Jonás, en el sentido más estricto de la palabra amo y dueño, Jonás era un siervo, un esclavo. Obedecía a Dios porque no le quedaba otra. Jonás no quería hacer lo que tenía que hacer. Dios le dijo, anda a predicarle a Nínive. Y Jonás dijo, no, porque vos lo vas a perdonar. Yo quiero que se mueran todos esos infelices. Son gente horrible, no los quiero que mueran. Y Dios le dice, no, y pasa todo lo del pez y todo eso. Y Jonás va y predica y se va al monte a ver si Dios los destruye. Obedeció. Para Jonás Dios no era un Dios de amor, o sabía que era, porque el mismo Jonás le dice, no voy a ir porque yo sé que vos sos bueno y ellos se van a arrepentir, vos los vas a perdonar. Y decimos, che, qué horrible Jonás. ¿Y cuántas veces no hemos pensado así de gente mala? ¿Cuántos quisieran acá que los políticos se arrepientan de sus pecados y no paguen? No, yo quiero que vayan presos. Y no a una prisión domiciliaria. Yo quiero que vayan a una cárcel sucia y que paguen por todo. Hablo humanamente, ojo. No digo yo, Michael, que des eso. Uno como humano, yo quiero que paguen un poco de todo el daño que hicieron. Y si Dios tiene misericordia y resulta que uno de estos políticos que se llevaron toda la plata se arrepiente, la devuelve y encima lo exoneran. Y ahora empieza a predicar la palabra de Dios. ¿Y si Dios quiere eso de esa persona? ¿Quién somos nosotros para decir lo contrario? Bueno, Jonás obedeció, nada más. Por obediencia sirvió a Dios. Era un siervo, un esclavo. Fue y obedeció. Y se enojó y pataleó, pero obedeció. Y eso es muy importante, porque el mismo Samuel dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Es mejor obedecer de mala gana que desobedecer. Si estás entre desobedecer y obedecer de mala gana, mejor obedecer de mala gana. Te conviene, antes que desobedecer a Dios. Lo ideal es obedecer de buena gana. Lógico, hacer las cosas con amor. Pero si estamos entre irnos al pecado o obedecer solamente por la obediencia, y es mejor el camino de Jonás. Al menos por obediencia. Lo dice el mismo Samuel, ¿no? Mejor es la obediencia que los sacrificios y los rituales y todo lo que puedas hacer para Dios. Aunque sea obedece, por obediencia, ¿no? Entonces, en la experiencia de Jonás, Dios era su dueño. Él me manda y yo tengo que obedecer. Es triste que veamos a Dios así. Es muy triste que nuestra experiencia con Dios sea
y bueno, voy a la iglesia porque no me queda otro. Porque si no voy me siento pecador. Es triste, pero nos puede pasar. Y si empezamos a ver que estamos obedeciendo por obediencia solamente, entonces ahí podemos entender, hay un problema, no estoy viendo a Dios más allá de mi dueño, mi amo, mi Señor, el que tengo que obedecer y nada más. Y ahora el último, ¿quién era Dios para Jesús? ¿Qué era Dios para Jesús? ¿Su qué? Padre. Su Padre, exactamente. Dios para Jesús, ¿qué trato tenía Jesús con él? El trato de padre e hijo, de un padre amoroso. Hay muchos padres que son un desastre en la paternidad, pero Dios es el Padre perfecto, por lo tanto, para Jesús Dios era su Padre, tenía un trato personal de padre e hijo con él. Ahora la pregunta que hice al principio, ¿quién es Dios para nosotros? Para cada uno de nosotros. ¿En qué ángulo o en qué perspectiva lo vemos a Dios? ¿Lo vemos como un creador, alguien que nos creó y nos dejó ahí en el mundo tirado? ¿Lo vemos como un amo que tenemos que obedecer? ¿Lo vemos como un amigo? ¿Lo vemos como un padre? ¿Lo vemos como un hermano? ¿Como un compañero? ¿Qué es lo que vemos nosotros de Dios, ¿no? Esto es importante responder esta pregunta en esta mañana. ¿Para qué? Para poder mejorar esa relación. Porque si solo estoy viendo a Dios como una de estas cosas, si solo estoy viendo como una de estas cosas, estoy mal. Vamos a ir a Salmos, ahora sí, Salmos capítulo 100. Dice, versículo 1 en adelante. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿A quién le habla? ¿A los cristianos nomás? No. Habitantes de toda la tierra. Es un mandamiento para todas las personas. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y no nos hicimos nosotros. No somos una casualidad. Este, hermanos, debe ser el puntapié inicial de la fe de todo ser humano. Entender que Dios es nuestro creador. Ese es apenas es el puntapié inicial. Entender que Dios es el que nos creó y que no somos una casualidad cósmica o un accidente de nuestros padres. Y muy importante también entender que esta creación de Dios, que soy yo y que es usted, hermano, tiene un propósito en esta vida. Yo sé que hay una frase, es muy común, desgraciadamente, ¿no? Esto de que, no, Dios tiene un propósito para tu vida, pero se dice como una frase motivadora, ¿no? Para que busques a ver cuál es tu propósito en la vida o cuál es tu servicio dentro de la iglesia. Pero no, yo lo digo como lo dice la palabra de Dios que vamos a ver ahora. Dios nos creó y Él hizo un propósito para nosotros. Vamos a ir a Jeremías capítulo 1, versículo 5, rápidamente. Jeremías 1, 5. Dice, el Señor le está hablando a Jeremías y le dice, antes que te formase, está hablando Dios, antes de que yo te formase, dice Dios, en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto le dice Dios a Jeremías. Antes de que siquiera existieses, antes de nada, cuando no eras ni siquiera ¿cómo se llama? Un embrión, esa es la palabra. Antes de que existieras, yo ya te conocía. Y no solamente te conocí, te di un propósito. Vos vas a ser un profeta que le va a predicar al pueblo de Israel. Esto no es una palabra solamente para Jeremías, hermano. No es que, Jeremías era especial. Dios creó a cada persona, y aún todas las que están haciendo, con un propósito. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano es el que tiene que elegir si quiere seguir ese propósito de Dios o hacer lo que tiene ganas de hacer. Personalmente, a mí me encantaría, yo como padre, me encantaría que alguno de mis hijos
se vaya por el lado de la música, que le guste. Tengo todos los en casa, tengo instrumentos, tengo de todo. No les interesa. Y no los puedo obligar. ¿Qué más me gustaría que me digan, papá, enséñame a hacer este acorde, cómo se hace? Me encantaría. Me encantaría. Pero ellos tienen la libertad de elegir. Ese sería lo que a mí me gustaría. Pero ellos tienen la libertad. Bueno, delante de Dios es lo mismo. Y cuanto más Dios, porque el mío es un deseo egoísta. Simplemente quiero que toquen música porque yo soy músico. Pero Dios lo sabe todo. Dios sabe qué es lo mejor para mí. Esa es la diferencia. Yo no sé si ser músico es lo mejor para mis hijos. A lo mejor les toca hacer otra cosa. Pero Dios sí sabe cuál es el propósito verdadero para mi vida. ¿Y cómo lo voy a identificar? Y yendo a preguntarle y estar en comunión con Él. Tengo que dejar de ser simplemente una creación, una cosa que Dios creó y la tiró en el mundo para que sufra y le pasen cosas, y empezar a entender de que no, Dios tenía un propósito para mí y tengo que buscar a Dios para que Él me diga, porque esto a Jeremías no se lo dijo cuando Jeremías era chiquito, se lo dijo cuando ya Jeremías era grande, cuando había estudiado la palabra, porque no mandó a un desconocido. No, era alguien que estaba en la palabra de Dios, que seguramente servía en el templo, que estaba metido en las cosas de Dios, y Dios obviamente lo llama en base a eso, ¿no? Dios nos creó con un propósito, pero cada uno elige si quiere buscar ese propósito o seguir su propio camino. Pero, hermanos, el peligro de que veamos a Dios solo como un creador es que puede llevarnos a la mediocridad. Cuando uno solamente ve a Dios como el que me creó para un propósito, te puede llevar a la mediocridad. ¿Qué ejemplos les doy? Adán. ¿A ustedes les parece que dice la Biblia que Adán vivió más de 900 años y tuvo montones de hijos e hijas? Como los únicos que se mencionan por nombre son Caín y Abel, hay muchos pavos que dicen, ay, ¿cómo hizo para reproducirse? Solamente eran 2 varones. No, dice la palabra claramente que tenía un montón de hijos e hijas. Solamente nombra a esos 2 porque fue uno el que mató al otro, pero tenía muchos otros hijos e hijas. Lo dice la palabra claramente, no es muy difícil de entender. Pero ¿qué tenemos de Adán? Adán veía a Dios como un creador. ¿Cuál fue el legado de Adán? Que metió el pecado al mundo. Terrible. Y 900 años al vicio vivido. ¿Para qué? Para tener hijos nomás. El propósito que Dios le dio. Sí, listo, tenés hijos y ya está. ¿Qué podemos recordar? ¿Qué podemos rescatar de Adán? Es triste, pero el primer hombre del mundo tiene el testimonio de ser la mediocridad misma. Tener hijos, reproducirse. Eso es todo lo que hay para decir. Y que metió el pecado al mundo. Otro que, peor, obviamente no, peor que Adán es difícil de decir, pero en el sentido de ser la nulidad misma. Matusalén, la persona que más años vivió en la tierra. 963, si no me equivoco, era. 963 años. Antes del diluvio, al tener una genética recién creada por Dios, los hombres vivían mucho más tiempo. 963 años. Y dice que no, creo que dice simplemente que no anduvo conforme al camino de Dios, nada más. 900 años al vicio vivido. La epítome de la mediocridad, para nada, ¿para qué sirvió? Para que tenga hijos, nada más. Y otro que sí, Dios le dio un propósito, le dio un camino, y también fue la clara mediocridad, Saúl. El primer rey de Israel. Un desastre. Un desastre. ¿Por qué? ¿Qué tenían en común estas 3 personas? Que solamente veían a Dios como el Dios creador. Bueno, me hizo para este propósito y voy, cumplo el propósito y ya está. Por lo tanto, hermanos, para no morir en la mediocridad, hay que dar un salto más allá y convertir a nuestro creador en nuestro Señor. ¿Sí? ¿Qué significa Señor? Nuestro dueño, nuestro amo. Vamos a ir al Salmo 103, ahí adelante de donde estábamos. Salmo 103. Dice así, Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto tienen que entender que siempre tenemos que ponernos para entender bien la palabra de Dios en el contexto de a quién les habla. Estamos hablando hace miles de años atrás, ¿sí? La gente entendía el concepto de esclavitud y de tener un señor y un rey.
Y luego aparece este rey, este señor, que dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Esto no era normal porque un rey era el dueño de todo y el rey decidía, todas las personas que vivían en un reinado le pertenecían al rey, todas las propiedades de su casa, todo le pertenecía al rey. Y si hacías enojar al rey, el rey te mandaba a los soldados, te destruyen tu casa, tu descendencia, y tenía todo el derecho del mundo el rey a hacerlo porque todo era de él. Pero en aquel tiempo donde los reyes eran crueles y malvados, aparece este señor de todo el universo y dice que es lento para la ira, o sea, no se enojan inmediatamente, nos espera cuando cometemos errores a que nos arrepintamos, lento para la ira y grande en misericordia. Eso les debe haber explotado la cabeza a muchos de aquel tiempo, como que el Señor, el dueño de todo, no es un Dios vengativo y enojón, ¿no? Nosotros tenemos que entender al Señor no solamente como nuestro creador, sino como nuestro dueño, como nuestro amo. Él es el dueño de nuestras vidas. Y debemos obedecer, como lo hizo Jonás, aunque sea, si no entendemos, aunque sea por obediencia. Pero, nuevamente, hay otro peligro en ver a Dios solamente como nuestro creador. Perdón, como nuestro Señor. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 10. Fíjense, esto les dice para que entendamos lo que es el concepto de ser siervos de Dios, lo que significa ser esclavos de Dios. Lucas 17, 10. Así también vosotros, les dice el Señor Jesús a sus discípulos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, o sea, cuando hagas todo lo que Dios manda, decite a vos mismo, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer ya hice. ¿Qué es un esclavo que obedece y nada más obedece? Un siervo inútil. Porque a obedecer es su tarea. No está aportando nada. No está agregando nada de plusvalía a su tarea. Me dicen, anda limpia la iglesia, voy limpio la iglesia. Me dicen, hace la comida, voy, hago la comida. No estoy haciendo ni más ni menos de lo que tengo que hacer, que espero aplausos. Ahora, ¿cómo sería un siervo que pone un poquito de más para no ser un siervo inútil? ¿Recuerdan la historia en Crónicas había tres valientes de David, dice, de los peleadores que tenía David para ir a la batalla, y estaban en tiempo de guerra, los estaban así atacando, y David exhala, dice una frase, dice, ¿quién me diera a mí de beber del agua del pozo de mis enemigos? Dice. ¿Qué estaba diciendo David? O sea, ojalá pudiéramos conquistar esa parte para poder agarrar el pozo de agua que tienen ahí y poder tomar agua. O sea, cuando vos tomabas el pozo significa que esa región ya era tuya, ¿no? Y había tres dementes, porque otro calificativo no le cabe, que escuchan a David decir esto, ojalá alguien me diera agua del pozo de mis enemigos, y se fueron los tres locos solo, se metieron en el campo de los enemigos, pelearon con un montón de gente, sacaron un balde de agua y le trajeron agua. No era a lo que David se refería, pero lo sorprendió tanto a David esto, que dice, yo no puedo tomar esta agua. Esta agua la vamos a derramar delante de Jehová porque esto que hicieron por mí es un montón. No soy digno, dice David, de tomar esta agua. Yo no puedo tomar esta agua. Ustedes arriesgaron sus vidas por mí. Eso era un siervo que no era inútil. No es solamente que él los mandó a buscar agua. No. Escucharon al rey de cerca y dijeron, tenemos que hacer algo. Así se deja de ser un siervo inútil, un siervo mediocre. Cuando damos de más de lo que tenemos que hacer. Cuando decimos, me toca limpiar, voy a limpiar, pero ¿sabes qué? Hay un detalle acá, que voy a traer una pinturita y le voy a dar una mejoradita acá. Pero si no te pidió el pastor que hicieras eso, no importa, pero yo no quiero ser un siervo inútil que solamente hace lo que le mandan. Yo quiero dar un poquito de más. Hay dos formas de obedecer, como les decía al principio. O de mala gana y por obligación, o con contentamiento.
el ejemplo, obviamente voy a poner siempre el ejemplo de mis hijos porque es el ejemplo que me toca de cerca, pero no es lo mismo que yo le mande a mi hijo a extender, a acomodar su pieza y que vayan rezongando, ¿m? Y lo hagan. ¿Qué va a ganar si se va y lo hace rezongando? No va a ganar nada. Fue y hizo exactamente lo que le mandé y más le vale que haga lo que le mandé, aunque sea rezongando. Ahora, ¿qué pasa? Como muchas veces pasa, gracias al Señor, que le digo, León, Elena, vayan a limpiar la mesa y pongan la mesa para comer. Y ellos van corriendo, limpian, acomodan todo y listo. Vayan también acomodan la pieza que está toda desacomodada, todos los juguetes tirados. Y van sin quejarse, van, limpian todo, y lo hacen sin quejarse y acomodan todo, sobre todo Elena, muy esmerada en eso. Y después viene y me dice, ¿puedo jugar a la compu? Y me toca el corazón, y bueno, jugué un ratito porque no se quejó, fue, lo hizo todo, vas a ver la pieza y está todo bien extendido, bien limpiado. Ya se ganó algo extra porque lo hicieron sin quejarse simplemente, porque lo hicieron de buena gana. Fíjense la diferencia. Así es con Dios, hermano. Si hacemos las cosas de mala gana, no esperemos mucha recompensa de parte de Dios. Ahora, si dejamos de ser siervos inútiles y lo hacemos con un poquito de esmero, ahí es cuando el corazón de Dios se compadece de nosotros y puede tal vez que abra esas puertas que estamos esperando que abra, ¿no? Vamos rápidamente a Juan capítulo 15. Hoy los voy a tener por varios versículos. Por lo general extiendo un versículo para explicarlo mucho, pero hoy encontré mucho material para esto, así que los voy a tener a espadazos bíblicos. Tampoco tenemos, hermanos, que contentarnos con que Dios sea nuestro Señor. Es importante, ya entendimos que Él nos creó. Bien, ya entendimos que Él nos dio un propósito, por lo tanto tenemos que servirlo. Pero si nos quedamos ahí, también nos estamos quedando en un problema. Vamos a ir un paso más allá. Juan capítulo 15, versículo 14 y 15 dice, el Señor Jesús nos dice a nosotros, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo ya no os llamaré más siervos. Siervos, sirviente, esclavo, lo que acabamos de decir. Ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. O sea, te dice, anda, hace esto, tu dueño, tu amo, te dice, anda, hace esto, pero ¿por qué? No, cállese, vaya y obedezca. No, dice, ya no los voy a llamar más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Este es el siguiente paso cuando dejamos de ser simplemente siervos del rey y pasamos a ser amigos del rey. No es lo mismo. Ojo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es lo mismo la amistad con Dios que la amistad humana. Porque podemos creer que no, ser amigo de Dios es tratar a Dios como tratamos a nuestros amigos. Había una novela cuando yo era chico, me acuerdo, que algunos la recordarán, no sé si se acuerdan, Muñeca Brava, de Natalia Oreiro, que era como se vestía como un chico, como un chaboncito así. Y hablaba de Dios, es como que era católica el personaje de ella, y hablaba de Dios como un amigo, y decía, porque el Fierita me quiere, decía. Porque a Fierita ponete las pilas, le decía a Dios. Trataba a Dios como un tipo del barrio. Hoy la palabra Fierita hoy en día no se usa, pero qué sé yo, porque usan tantas palabras distintas. Así hablaba supuestamente con Dios, hablaba el personaje ese de Natalia Oreiro. Si ese es nuestro trato con Dios, estamos hasta las manos. No ese es el tipo de amistad que Dios nos ofrece. No, es más parecido a cuando sos amigo o te considera amigo una personalidad importante. Imagínense que, no sé, un presidente, un empresario, un magnate, dueño de muchas empresas, te conoces con él y, che, mirá, este es mi número de teléfono. Cualquier cosita que necesites, si necesitas ayuda, necesitas trabajo, contá conmigo. La verdad que fuiste bueno conmigo, trabajaste en mi empresa, lo hiciste de 10, pero el mismo dueño de la empresa lleva la relación un poquito más allá y dice, este es mi número personal. Si llegas a necesitar algo, la verdad que estoy contento con el trabajo que hiciste. Si necesitas algo, vos una recomendación, lo que sea, vos avísame.
ya te está estimando. Eso no lo hacen con cualquier persona, los magnates, los presidentes, lo hacen con ciertas personas que consideran un poco más dignas. Bueno, ya tenemos que llevar nuestra relación con Dios. No vengo a servir solamente a Dios porque sí, porque no me queda otra que obedecer. Dios es mi amigo, Dios me considera su amigo. Dice, ¿cómo? ¿Cuándo me considera su amigo? Cuando hago lo que Él dice, cuando obedezco su palabra. Pero nuevamente, y ya con esto terminamos, existe otro peligro en ver a Dios solamente como un amigo. Que nos podemos volver confianzudos. ¿Qué pasa con los amigos? Nos volvemos confianzudos. Perdemos el respeto. Con los amigos más cercanos, más íntimos, nos tratamos con mucho respeto. Alguien que es mi amigo, a pesar de que es mi hermano, que es mi hermano Moisés, pero nos tratamos como amigos. Y paso yo y él me pega en la nuca, y pasa él y yo le pego un empujón. Nos requeremos, pero lo hacemos por amistad, porque es divertido molestarnos, nada más. No hay un respeto, un gran respeto. O él me ve a mí, ¿qué hace de pelado? Me dice, qué sé yo. O yo lo bardeo porque está más alto que yo, qué sé yo. No hay respeto ahí, porque es una amistad muy fraternal, nada más. Y ese es el peligro de que empecemos a entrar en una confianza, en una confianzudez con Dios que no nos permita ver más allá. ¿Quién recuerdan ustedes que era muy amigo de Dios, al parecer, y lo terminó traicionando? ¿Ah? Judas. Fíjense, vamos a ir a Mateo, vamos a ir a varios pasajes para terminar. Mateo capítulo 26. Que es cuando están en la última cena. Dice, Mateo 26, 20, dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió. Acá lo dice Mateo como que fue para todos, pero luego vemos en Juan que solo se lo dijo a Juan a esto en realidad. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. En Juan dice, el que unta el pan, el que moja el pan. Imagínense, ¿quién puede tener tanta confianza como porque vos estás comiendo un plato, no sé, de guiso, y viene a ver cómo está la salsita y mete el pan en tu plato y come? Tenés que tener mucha confianza. Tenés que sentirte muy amigo de esa persona. Porque acá los hermanos los quiero un montón, pero no se lo haría ninguno de acá. A pesar de que los amo en Cristo, los veo como amigos, como cercanos, pero me tendría que sentir, se lo haría a mi hermano, a mi esposa, pero muy raro que meta la mano en el plato del otro. Judas se sentía muy amigo, muy confiado con el Señor Jesús. Y el salmista en Salmo 41, 9, se los voy a leer yo rápidamente si quieren, si llegan a tiempo a ir, si no los leo yo. Fíjense, Salmo 41, 9, lo que dice. Dice, aún el hombre de mi paz, esto es como una profecía de lo que iba a pasar con Judas, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y fíjense, ahí nomás Salmo 55, 12 al 14. Salmo 55, 12 al 14 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¡Wow! Esto es algo que le pasó obviamente a David, pero quedó como un ejemplo de lo que fue luego el Señor Jesús con Judas. Y de hecho, fíjense que ninguno de los discípulos dudó de Judas. Cuando el Señor le dice, andá a hacer lo que tenés que hacer, que era traicionarlo,
los demás discípulos, ¿a dónde va? Y seguramente le va a dar de comer a los pobres. Lo tenían como una estima, es un tipazo este Judas. Los tenía engañados a todos, menos a Jesús, pero los tenía engañados a todos. Era un amigazo Judas. Pero nuevamente, la imagen de un Dios solo como amigo se nos tiene que quedar muy corta. Por eso Dios nos dio la imagen más grande que podemos adoptar de Él. ¿Cuál es la imagen más grande que tenemos de Dios? ¿Cómo qué? Sí, pero me refiero a una imagen personal, la que tenía el Señor Jesucristo, como Padre. Fíjense, vamos a ir a Juan capítulo 1. Ya terminamos, hermanos. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, o sea, que recibieron a Jesús en sus corazones, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más alto que esto no vamos a escalar. Más alto que ser hijos de Dios, no vamos a escalar. Dios como padres, Dios como padre, ¿no? Como la imagen de un padre, es la imagen más poderosa de todas. ¿Por qué? Porque el padre es el encargado no solamente de dar la vida, de engendrar, sino de cuidar, de sustentar, de proteger, de educar, de guiar, de aconsejar, de amar. Y ahí viene la función que tiene que tener un padre, que acaba de decir el hermano, de ser el salvador también de su familia. ¿Sabían que la función de un padre es salvar a la familia de cualquier tipo de peligro? Escuchábamos con Carla una historia anoche de un hombre que iba en lancha con sus tres hijas adultas, no sé, que tuvieron un accidente y las chicas no sé si no sabían nadar, no sé qué pasó, pero se empezaron a hundir y el padre se tiró y empezó a rescatarlas una por una. Y cuando termina de sacar faltaba creo que la última, sacó a dos, algo así, dice, no se me va a morir ninguna. Y se mete de vuelta y con las últimas fuerzas rescata a la última y muere. Es una historia verídica. A mí no se me va a morir ninguna de mis hijas. Hasta con sus últimas fuerzas se tiró y rescató. Esa es la imagen de un padre que salva a su familia. Lo veíamos en la reunión de varones. Si como el padre escuchamos un ruido, estamos durmiendo y se escucha que alguien está metiendo un cuchillo o algo en la cerradura para tratar de abrir la puerta, ¿qué hago? ¿Yo mando a mi esposa que vaya a ver qué pasa? No, yo como padre tengo que salir corriendo y poner el pie y no se agarró un palo, un cuchillo, lo que sea. Yo tengo que defender a mi familia. Yo tengo que defender a mi familia. Tengo que ser el que cuida, el que protege, el que guía. Por eso es tan importante la imagen del padre en la familia, y por eso es la imagen más atacada el día de hoy. La imagen del padre es la imagen más atacada. Fíjense, todo el tema del feminismo y todo esto. ¿Por qué? Porque es el referente que debería tener cada persona en su vida. Obviamente no todos lo tienen. Tristemente, fíjense, la gran mayoría, se han hecho un estudio y se ha descubierto la gran mayoría de todas estas personas que están en estos movimientos socialistas, feministas, todo eso, les preguntan 2 o 3 preguntitas, ¿cómo es tu relación con tu padre? No, que mi papá nos abandonó, no, que bueno, mi papá se murió. Casi ninguno tiene padre. Todas las personas que están en estos movimientos, por decir una palabra, no quiero decir, bueno, como digo, esto que siempre están haciendo bolonqui, bueno, lío. Se pregunta un poquito, hay gente que va y se encarga de hacer eso, va y le pregunta, che, ¿y tu relación con tu papá cómo es? No tengo mi papá. No, mi papá nos abandonó. No. Siempre. Los asesinos en serie, se les pregunta sobre su padre, siempre faltó el padre. O tenían un padre violento. La figura del padre es la figura más importante y es la figura que el mundo bastardea porque es la figura que necesitamos. Dice el Señor en su palabra, dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, dice, Jehová
te recogerá. Aún si no tenés tu papá terrenal, ahora Jehová es tu Padre. Jehová dice, es tu creador, es tu Señor, ¿sí? Es tu amigo si querés, pero lo más importante es tu Padre. ¿Mm? Es mi Padre. Y esa es la figura más importante que tenemos que tener. Tenemos que enfocarnos en esa figura. ¿Por qué? Porque a un padre de verdad no le vamos a faltar el respeto. Porque a un padre de verdad le obedecemos con amor, no solamente porque es mi dueño y no me queda otra. Porque un padre de verdad me va a cuidar, me va a proteger. ¿Qué cosa disfruta más, hermanos? ¿Qué cosa disfruta más? ¿Un padre que sus hijos sean obedientes y estén unidos y no se peleen entre ellos? No hay nada más importante para Dios, para un padre que eso. Que sus hijos, los que tienen hijos, seguramente saben. ¿Qué quieren más ustedes y yo? Que mis hijos no se peleen por sonceras. A mí me enfada cuando están peleando, los escucho gritar, y porque me sacó el crayón, y me da ganas de darle un chirlo a todo. No pueden estar peleando por esa tontería, déjense en broma. Imagínense Dios, ¿qué más quiere Dios que sus hijos estén unidos, estén en paz, estén tranquilos? Por eso es la figura más importante que tenemos, hermano. Dice, lo digo rápidamente, Efesios 1, 22 y 23, dice que Dios lo llena todo en todos. En todo. Necesitamos un amigo, Él es nuestro amigo. Necesitamos un padre, Él es nuestro padre. Necesitamos un compañero, Él es nuestro compañero. Nos fueron infieles y nos abandonaron, Él es fiel para siempre y nunca nos va a abandonar. Todo lo que necesitamos está en Él. ¿Amén? El Señor les bendiga. Perdón si me extendí un poco.